que el presidente quiere subirlo a 16.000 pesos el precio de la gasolina, porque nos están obligando y nos están imponiendo el precio internacional. Entonces, ¿qué nos dice el gobierno? No, por las pésimas decisiones del gobierno anterior, hoy llegamos a 36 billones de pesos en esa deuda. Pues resulta que esa deuda es una deuda de yo con yo. Porque ¿quién es el principal productor de petróleo? Ecopetrol. ¿Y quién es el principal dueño de Ecopetrol? El Estado colombiano. 88.5% de las acciones de Ecopetrol son nuestras, son de todas y de todos los colombianos. Pero le pongo un asterisco, pagamos un peaje, y es el peaje de los accionistas privados de Ecopetrol, que son el 11.5% de la propiedad de esta empresa. Los principales accionistas privados de Ecopetrol son la banca multinacional. ¿Qué quiere hacer el gobierno Petro? Digamos, ¿cuál es el gran cambio? Que ya el gobierno no ponga esa plata, sino que la tenga que pagar la gente del común. No existe un subsidio al consumo de la gasolina para las personas que la demandan, sino que lo que está subsidiando Colombia es la ganancia artificial de Ecopetrol y el peaje que le estamos pagando a los privados de Ecopetrol. ¿Saben quién decía esto antes? ¿Quién se paraba aquí en el Congreso a decir, vía el incremento del precio de la gasolina, lo que realmente está pasando es una reforma tributaria a la que nadie le pone ese nombre? El presidente Gustavo Petro. En realidad, la gasolina en Colombia produce una reforma tributaria cada mes sin necesidad de ley. O sea, el presidente tiene muy claro que cuando le suben el precio a la gasolina, los que reciben más plata son efectivamente Ecopetrol y vía los dividendos que Ecopetrol distribuye a la nación, más recursos para el presupuesto general de la nación. Y la gente ya no le cree ese cuento al presidente de que no, van a pagar los de los Audis, los de las Toyotas, porque ahora la gente está sintiendo efectivamente en su bolsillo el impacto de esta medida. Y eso que ni siquiera le han subido el precio a la CPM, porque en eso también han sido malintencionados, queriendo dividir al movimiento transportador, porque el presidente sabía que apenas suba el precio de la CPM, obviamente que va a haber voces que se pongan en contra. Entonces le prometieron a los camioneros que en junio del año pasado iban a revisar la fórmula de cálculo del precio del combustible y no lo hicieron. La cereza del pastel es que en la reforma tributaria de Duque, que obviamente hizo más de esto mismo, en donde nos metieron un golazo, que fue incluir el cálculo de ese fondo de estabilización de precios del combustible en el cálculo del déficit fiscal. Viceministra, usted sabe que incluir esta variable en el cálculo del déficit fiscal lo que va a hacer es de nuevo que Colombia se ponga la soga al cuello. Y por eso es que hoy el gobierno dice, no, nos tocó pagar esa deuda. Sin embargo, de aquí en adelante existe la posibilidad de que los colombianos y las colombianas no tengamos que pagar los combustibles a precio internacional. El gobierno se la pasa diciendo, no, es que el subsidio, el 50% del subsidio recae sobre el 20% más rico del país. Pongamos los pies sobre la tierra. Hogares ubicados en el 90% más rico de Colombia son hogares conformados por personas que en promedio ganan un salario mínimo. 40% de los colombianos y de las colombianas sobreviven con la línea de pobreza, que son 427.000 pesos al mes. Y lo que tenemos que enfocarnos es en el 1% más rico, en el 5% más rico, en el 0.1% más rico de este país, en el 90% de la población, que es en el que va a recaer este incremento de la gasolina. El 65% del recaudo de esos 5 billones de pesos de reforma tributaria vía incremento del precio de la gasolina va a caer sobre las personas que ganan menos de 1.200.000 pesos en promedio por hogar. No es verdad que esto solamente vaya a afectar a las personas ricas, a las multimillonarias, que además, ñapa, tanquean con extra y todos aquí lo sabemos. No, que esta es una medida necesaria para la transición energética. Mientras no existan sustitutos, como lo ha aprobado la CEPAL, en los países de América Latina, encarecer el uso de hidrocarburos no va a disminuir las emisiones. Y ustedes lo saben tanto que no planean que la gente deje de consumir gasolina, sino que planean recaudar 5 billones de pesos del incremento del precio. El trayecto promedio en Bogotá en cicla es de 1 hora y 20 minutos. O sea, no es desde Chapinero al Congreso. Estamos hablando de la gente que se gasta al día 3 horas en bicicleta, así que no nos vayan a decir que es un sustituto perfecto a la bicicleta, mucho menos con la inseguridad rampante, no solo de Bogotá, sino de todo el país. El mito con el que han justificado amarrar el precio de la gasolina al precio internacional es que si no le pagamos a Ecopetrol en dólares, entonces Ecopetrol va a llevarse toda nuestra gasolina y la va a vender en el exterior. Ecopetrol es una empresa pública, principalmente de propiedad del Estado, que uno de sus objetivos es garantizar la soberanía energética de nuestro país y el abastecimiento en primera instancia de nuestra gente, y ojalá a precios justos. Nuestra propuesta para resolver este problema es que el gobierno convoque una mesa técnica en donde participe el sector del transporte. Sentémonos a discutir esto y dejemos la pereza.